Diría el doctor William Hanna en un lenguaje que yo le recomendaba que lo recopile, que una cosa es perspectiva y otra cosa es percepción. Aunque se parecen las palabras, no tienen nada que ver una con la otra. Y el país está lleno de problemas que hacen que los ciudadanos perdamos la perspectiva. Y el que crea que por tener un micrófono o una cámara, eso le otorga ser depositario de la verdad, está muy lejos de la realidad. Pero la cantidad de problemas que nos han llegado al mismo tiempo hace casi la situación inmanejable. Uno de esos problemas es el problema de la salud. La salud que en el pasado se manejaba un médico que te veía, te examinaba, te recetaba un examen de laboratorio y una radiografía y te prescribía un medicamento que tú ibas a la farmacia y lo comprabas. Posteriormente vino una modalidad que es que los gobiernos crearon una seguridad social parcial para trabajadores y solamente para el que trabajaba. Esa seguridad no se le ofrecía a la familia, excepto maternidad durante 4 meses. Era un hombre que estaba cubierto si tenía un accidente del trabajo o tenía atención médica hasta que fueran pensionados por la institución que trabajara. Así nos manejamos hasta hace 15 años, no sé exactamente, en que se aprobó la ley de salud y la ley de seguridad social, producto no de una lucha patriótica de República Dominicana, sino producto de una situación mundial en que la mayoría de los países decidieron imponer la seguridad social, mediante el cual un trabajador pagaba una parte y la empresa pagaba otro porcentaje, se separaban las pensiones de la atención médica y se denominó o se nombró o se designó casi un lenguaje nuevo para manejar la seguridad social. En República Dominicana se planeó instaurarla por parte. De los 10 millones de habitantes, posiblemente hay una proporción alta ya de afiliados. Y esos afiliados lo cubre lo que se llama la Asociación de Administradora de Riesgos, que es la que se encarga de colectar esos recursos y pagarle a los que ofrecen los servicios a los pacientes. De eso vamos a hablar con el presidente de las asociaciones de administradores de riesgo de salud. José Manuel Vargas ya ha estado con nosotros y ellos tienen una actividad ya que lleva 10 años en que posiblemente le estén dando cobertura a más de un 20% de la población dominicana. Vamos a darle la bienvenida a José Manuel para que nos diga más o menos cuál ha sido el ofrecimiento de las asociaciones de ARS en estos años que hemos trabajado. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes y buenos días a los amigos televidentes. En verdad, doctor Jacín, que nosotros tenemos que pasar de un modelo curativo en salud a un modelo preventivo. Y eso se consigue en primer orden
cumpliendo con la ley 8701 que estableció como puerta de entrada al sistema los centros de atención primaria, el primer nivel de atención. Lo que pasa, José Manuel, es que a veces cuando las cosas benefician a un sector, algunos piensan que no debe beneficiar a otro sector, y con la prevención que tú comienzas esta participación, eso es bueno para todos los sectores, porque el paciente también deja de tener más enfermedades, aunque las ARS tengan un gasto menor, porque en prevención pueden resolver muchos problemas que no vienen después. Pero como es bueno para los dos, hay gente que no se siente cómodo. Pero yo creo que el interés de la sociedad debe estar por encima de los intereses particulares. En los países donde se ha implementado de manera adecuada esa estrategia de atención primaria, se ha demostrado que los problemas de salud de un ser humano, de un 72 hasta un 80%, se resuelven en esa instancia. Y si eso hace que haya más recursos, pues mejor todavía, porque las administradoras de riesgos de salud podrían ofrecer mayores beneficios ampliando el catálogo de prestaciones. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en nuestro país, usted como ser humano, que integralmente es uno solo, no tenga un récord médico? Aquí el récord médico de un ser humano está esparcido entre diferentes especialistas que tienen una partecita, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es su récord médico, y eso dificulta las posibilidades de cuando se diagnostica o determinar cuál es su padecimiento. Hay esa limitación porque no hay ese récord médico único que diga de qué usted ha sufrido. Todavía hoy no hay un récord único. Pero usted es médico, doctor Hassin, usted sabe que no. No, pero yo creo que usted te lo diga, pues yo sé que no existe no ahora mismo una forma de que un médico te reciba, diga cuál es su nombre, déjeme ver su tarjeta, su cédula, y con la cédula usted vea que esa persona nació en Elías Piña, que es hijo de fulano y fulana, de que se murió su papá y su mamá, pero usted no consigue eso. Claro, porque no eso es parte de las responsabilidades de ese primer nivel de atención, que no es solamente la parte preventiva, es también la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y tener esos récords que, como usted bien sabe, coadyuvan a que sea más eficiente la consulta con el médico. Pero además de eso, hoy en día uno va a un especialista, el que uno cree que debe ir, pero los pacientes no, la mayoría no somos médicos, y por tal razón muchas veces no acertamos con el especialista que debemos ir. Cuando es un médico que evalúa a uno y que conoce cuál es el árbol genealógico de la familia, de qué murió su papá, de qué murió su mamá, cuáles son las afecciones que usted ha sufrido, es un médico. Si usted necesita ir a un especialista, es un médico con la autoridad que le da a ser médico familiar, que lo va a referir a ese especialista. Pero eso no queda ahí. Ese especialista se le hace una referencia, y si él le practica cualquier estudio diagnóstico, un estudio de laboratorio, cualquier cosa que le haga o que le prescriba un medicamento, tiene que hacer un sistema de contrarreferencia para mantener ese récord médico único actualizado. Pero eso que usted está diciendo, ojalá uno pueda conseguir un día el video y reinvitarte de nuevo. Mira, José Manuel, el viernes pasado, en la comunidad del Cercado, un municipio perteneciente a San Juan de la Maguana, el presidente inauguró un centro municipal de salud. Y cuando yo veo los equipos, digo, pues eso es un primor. ¿Cómo se hace en el Cercado para ofrecer servicio? La ministra de Salud habló, el Servicio Nacional de Salud, Rodríguez Monegro, habló y dijo exactamente lo que tú estás diciendo. Mire, hay un centro de atención primaria en la colonia, ahí se encarga el médico de hacer lo que se puede en un lugar pequeño, en donde se haga, el médico familiar lo vea, le haga un análisis y le haga una imagen elemental, como una sonografía. De ahí ya no puede más, y si no puede más, manda aquí al centro del Cercado para que ahí se haga entonces el complementario, algo más que ahí no se... Entonces ahí lo ven algunos especialistas que hay, y ese es el segundo nivel, y si hay necesidad se envía a un hospital regional de tercer nivel, en que ya se resuelvan el 95% de los problemas de salud,
menos las catastróficas. Eso es lo que nos explica. Pero a continuación oímos algo que yo no sé si llorar o reírme. Dice que cuando llegó el momento de poner a funcionar el sonógrafo, en el cercado no existía un técnico para hacer sonografía y que tuvieron que buscar una muchacha aquí en la capital que haya nacido en el cercado y que haya querido trasladarse allá para entrenarla y enseñarla a eso. Entonces yo le añado algo, ya está la sonografía, pero esa muchacha está entrenada para hacer la sonografía, no para interpretarla. Entonces, tú dices un récord único, tampoco hay un centro donde tú puedas desde el cercado enviar esa sonografía para que le den una lectura aquí en la capital y se diga, esa persona está embarazada o esa persona tiene un aborto, lo que sea. Y no existe eso. Entonces, ¿qué haces con un centro de esa calidad sin los recursos humanos? Ese es uno de los problemas, pero es algo que hay que replicarlo en todo el país. Porque hoy día ese es un ejemplo y eso es el sector público. Y bien que así sea, creo que es una buena iniciativa. Pero en el sector privado no existe en el cercado. Ese es el problema. Pero el sector privado sí existe en el país entero. Y aunque en el cercado haya una excepción, bueno, se utilizaría ese centro. Pero si el sector privado hace que se cumpla la ley 8701. ¿Qué dice? La ley dice que la salud debe tener una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada es precisamente el primer nivel de atención, pero bien concebida esa atención primaria. No es un centro cualquiera, doctor Jacín. Es un centro que tenga capacidad resolutiva, tal como usted mencionaba, de esas especialidades básicas. Pero que una madre pueda ir a un sitio higiénico, con una capacidad de espera, que no se pase el día entero allá, porque hoy en día todo el mundo trabaja, que tenga una espera bien planificada, que tenga esa capacidad resolutiva y que las necesidades básicas sean resueltas en esa instancia, que haya un parqueo, que haya unas instalaciones que le permita ir a un baño higiénico. Y ese tipo de cosas son fundamentales para preservar la salud, para coadyuvar a que precisamente los dominicanos tengan una mejor salud. Porque como usted bien señalaba, cuando el ser humano está sano, primero, no cuesta. Segundo, no sufre. Tercero, es productivo para su familia, es productivo para su empresa y es productivo para la nación. Entonces, si eso es algo que tiene tantos beneficios, yo creo que ya han pasado 10 años que se implementó el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, que es un tiempo más que suficiente para que se cumpla con esa disposición legal. ¿Cuántos afiliados tiene el sistema de las ARS? Actualmente ya tiene el régimen contributivo 3.800.000. Entre las dos, entre la SENASA y las privadas. Sí, SENASA tiene como 700 y pico mil afiliados y el resto lo tienen las ARS privadas. ¿Cuánto faltaría? Bueno, faltan una parte porque hay muchos porque hay, acuérdense que esos son padres de familia. Claro, pero ese es el empleo formal. Sí. El SENASA también maneja el régimen subsidiado, que tiene 3.300.000, que son las personas que no tienen recursos y que el Estado los subsidia. ¿Ustedes aprueban eso? Sí, nosotros aprobamos. Que eso exista. Sí, como no, nosotros aprobamos. Pero también aprobamos que el que tenga capacidad de pago, como un médico, como un ingeniero, como un arquitecto, pues que pague su seguridad social, porque aquí hay mucha gente que tiene capacidad de pago y no está en seguridad social. ¿Cuántos años ya tiene que se inició el proyecto? El proyecto inició, la ley es del año 2001, pero el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud empezó en septiembre del año 2007. ¿2007? Ok. En esos 10 años, vamos a hablar de 10 años, ¿cuántos servicios han dado las ARS aproximadamente? Más de 260 millones de servicios. ¿Cómo? Más de 260 millones de servicios de salud. ¿Eso no es exagerado? No, para nada. Solamente en un año solo damos 41 millones de servicios. Ahora mire, multiplíqueme eso por un promedio de pesos. ¿Cuánto significa que ellos han pagado en servicio por esos 260 millones de servicios? Mire, doctor Jacín, esa es una cifra incalculable. No, usted puede multiplicar. ¿Se le puede poner 100 pesos?
no. A cada uno. Póngale 50 millones anuales. Por 10 millones son 500 millones. 500. Sí, eso es mucho dinero. Entonces resulta que hoy en día la gente, algunas personas critican la seguridad social. Y yo pienso que es porque no se dan cuenta de la importancia que reviste esta revolución en el ámbito social para un país. Y le voy a poner algunos ejemplos. Usted se imagina, usted mencionaba lo que era la seguridad social cuando existía, en su máxima expresión, el Instituto Dominicano de Seguro Social. Era todo lo que había. Y era una cosa eminentemente limitada. Hoy día, por el solo hecho de usted estar en una nómina y ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, usted y sus dependientes, su esposa, sus hijos y hasta sus padres, tienen derecho a la salud sin ninguna persistencia. Ustedes se pueden estar muriendo y hay que atenderlo. Y eso es una conquista muy significativa para una sociedad donde el 67% de los trabajadores formales ganan menos de 15,000 pesos. Sí, pero usted puede ver eso de dos formas. Puede ver en que de 10 millones solamente hay 3 millones de afiliados, pero también puede ver que en 10 años ya se han conseguido 3 millones de afiliados, es decir, la copa medio llena o media vacía. Yo creo que hemos avanzado. Sin lugar a dudas, está medio llena la copa, 3.800.000, es el 38% de la población. Eso que no es la función suya, ni yo quiero que usted se meta en ello, que tenemos que ver la cantidad de conflictos de intereses que se mueven en la seguridad social. Es que todos los actores tienen conflictos entre sí, pequeños, medianos o grandes conflictos. Y a pesar de eso, tenemos 3 millones de afiliados. Sí. A pesar de eso, yo siempre he dicho y reitero, de que podemos tener algunos intereses encontrados, pero estamos condenados por el bien de la sociedad a vivir en la misma casa, aunque estemos en habitaciones separadas, porque el interés de la sociedad, el interés de los trabajadores que pagan la seguridad social, igual que los empleadores, porque una parte lo paga el trabajador y otra el empleador, debe estar por encima de los intereses particulares. Y lo ideal sería que todos los actores del sistema aunemos esfuerzos para empujar el barco en una sola dirección y que la sociedad dominicana siga avanzando. Porque no solamente que se ha ido incrementando el número de afiliados y sus dependientes, sino también que hay muchos factores que benefician a ese afiliado. Por ejemplo, se han incrementado los medicamentos ambulatorios de 3,000 a 8,000 pesos. Las atenciones a los neonatos, que eran 150,000 pesos, se llevó a 1,000,000 de pesos. Atenciones catastróficas se llevaron de 150,000 a 1,090,000 pesos. Y hay muchos factores que benefician a esa sociedad y tenemos que seguir avanzando, porque usted sabe que cada día la expectativa de vida de los seres humanos es mayor. En la República Dominicana actualmente la expectativa de vida son 74 años. En promedio 72, las mujeres 74 y los hombres 72. Pero resulta que cuando usted es más viejo, las posibilidades de enfermarse o de estar enfermo son mayores. Y todos los días hay un nuevo medicamento, hay un nuevo estudio diagnóstico, hay una nueva enfermedad. Y ese dinamismo del ser humano implica mayores atenciones. Entonces, ese catálogo de prestaciones que aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social debe ser permanentemente revisado y actualizado. Y eso requiere que se identifiquen los recursos que demanda la sociedad, que demandan los afiliados para atenderlo de manera eficiente. Mira, hay una cifra que ustedes dan en una nota de prensa que dice que ustedes ya tienen, o la Seguridad Social, las ARS tienen casi 3 millones de afiliados. Dice también que las ARS privadas tienen el 93% de los afiliados. Eso no es mucho, no es. Yo creo que SENASA tiene algo más que el 7%. La Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud que nosotros dirigimos tiene el 93% de los afiliados privados. O sea, usted sabe que SENASA es una ARS pública, ya es de los afiliados. De los privados, de los afiliados privados. Eso es la asociación que nosotros dirigimos. SENASA tiene, como le decía, más de 700,000 afiliados en el régimen contributivo y 3,300,000 en el régimen subsidiado. Así que ellos pueden tener un 30% de lo global. Ellos tienen un 30%, un 33% de los subsidiados y tienen de lo global, pueden tener cerca de, porque ahí también está Salud Segura, que es del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que también tiene afiliados, pero tiene un 20 y pico %. Bien, hoy día,
¿cuál es el obstáculo más serio que tienen las ARS? Independientemente de que entienda el usuario que si una persona física consume más de lo que paga, quiebra la ARS. Es decir, eso es algo que tiene que haber un programa de educación que se le diga, mira, si tú pagas 3,000 pesos al año a las ARS, tú no puedes consumir o no debes, y si lo consume, es si lo necesita. Y los otros entonces serían que van a subsidiar al resto, ¿o no es así? No, en verdad es así, es un sistema solidario, donde el que más gana es solidario con el que menos gana. Que resulta que el límite de salario son 10 salarios. El salario mínimo actual por medio es 9,885 pesos. Digamos, una persona que gana hasta 100,000 pesos, aporta a la seguridad social un 3% de su salario y el empleador aporta el 7%. ¿Qué resulta? La persona mientras mayor ingreso tiene, pues tiene mejor nivel académico, mejor nivel de vida, se enferma menos y tiene menos hijos. Pero mientras menos ingreso tiene, vive en condiciones precarias y las posibilidades de enfermarse o estar enfermo, él y su núcleo familiar son mayores. Entonces, vamos a poner el ejemplo. La persona que gana 100,000 pesos aporta él y su patrono 10,000. Él tiene 2 hijos, el per cápita actual son 914 pesos con 76 centavos. Él, su esposa y sus 2 hijos son 4 por 1,000, 4,000 pesos, pero él aporta 10, sobran 6. Esos 6 es para ser solidario con el que gana 10,000 pesos, que tiene 5 muchachos y vive en Catanga, en Los Minas, que la mayoría está enfermo por las condiciones precarias en que vive, la forma como se alimenta y todo el entorno donde él se desenvuelve. Esa es la solidaridad, pero los que ganan 100 son mucho menos que los que ganan 10. Sí, pero también hay algo que tú no lo vives porque eso en el consultorio que te da cuenta. Cuando llega una persona que quiere hacerse una resonancia todos los años, sí, dice, yo pago mi seguro y me quiero hacer y no tiene que ver con el sistema solidario, y una resonancia, solamente una resonancia, se lleva la prima que ellos tienen que... Eso es correcto. Pero lo peor, doctor Así, no es eso, sino que la prima o el per cápita no lo determina la ARS, lo determina el Consejo Nacional de Seguridad Social. La ley 8701 establece que debe ser revisado anualmente, porque ningún sector de la economía tiene la culpa de que haya inflación. Y actualmente hay una inflación acumulada de 5,36% que no se ha actualizado desde la última vez que se revisó el per cápita. Pero peor aún, usted no tiene la posibilidad de ajustar esa prima a las demandas o a las reclamaciones o a las atenciones en salud que haya recibido ese afiliado, sino que tiene que ser el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y la propia ley 8701 establece uno de sus principios básicos, el principio del equilibrio financiero, para evitar precisamente que cualquier actor del sistema pueda caer en la bancarrota. Bien. Y si usted cobra 10 y paga 12, más temprano que tarde, usted va a tener un problema financiero serio. Bien, nosotros tenemos unos temas que no quisiera que se pierdan hoy, y después de la pausa le vamos a tratar a José Manuel Vargas, presidente de las Asociaciones Dominicanas de Administradoras de Riesgo, esos temas. Le decíamos a José Manuel Vargas que independientemente que nos falta mucho, yo creo que podemos reconocer que se ha avanzado mucho. Presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo, en un sector que hay tantos conflictos. José Manuel, ¿cuál es si el Consejo Nacional de la Seguridad Social o el mismo gobierno harían algo, es decir, que depende de ellos? ¿Qué cosa depende del Consejo y del gobierno por hacer que no están haciendo? Lo primero es cumplir la ley. Es una responsabilidad. Porque no la están cumpliendo. En parte no. Porque eso que hablábamos de atención primaria no se está cumpliendo. La revisión anual del per cápita no se está cumpliendo. Y esas son cosas que están ahí y que deben ser cumplidas. Esa revisión del catálogo de prestaciones hay que hacerlo. Y hay que identificar de dónde salen los recursos. Por ejemplo, para
que veamos, hay otros países donde se ha implementado la seguridad social en salud y el per cápita se actualiza por inflación de manera automática todos los años, porque la inflación controlada es buena, pero afecta. O sea, si usted tiene un 6%, 5.36 de déficit, eso es muy grande porque el volumen que se maneja es alto. Y donde hay tantos intereses y donde hay tantas cosas que son muy caras, los estudios diagnósticos, los medicamentos. Hay otros países donde el mismo medicamento que aquí cuesta 10, allá cuesta 5. Por ejemplo, en España usted compra medicamentos para la hipertensión y son más baratos que acá. Entonces, yo creo que tenemos que revisar esas cosas para que los medicamentos lleguen a las personas a un costo razonable. Por ejemplo, aquí se prescribe marcas. Casi en todos los países del mundo se prescribe en base a fórmulas. Siempre habrá marca, José Manuel, porque la marca es producto de la investigación. Pero hay algo que, como decíamos al principio, tú logras entender y posiblemente tú que manejas el día entero ARS no lo logras. Tú ves la diferencia entre las ARS y las dueños de farmacia. Para ponerte un ejemplo. Un paciente diabético va a ver un médico de atención primaria. Ya el paciente está diagnosticado y va una vez al mes a una consulta. Y cuando sale, el médico coge 30 pastillas o 60 pastillas de un producto y dice, mira, síguelo tomando que tu azúcar está controlada. Y se lleva del consultorio del médico o de la farmacia de la atención primaria esa medicina. Entonces, le pasa al ARS la cuenta por la consulta y el medicamento. Eso está perfecto porque su primera dosis se la va a beber en la misma clínica. Pero resulta que en la esquina hay un negocio que se llama farmacia que va a dejar de vender a los diabéticos, a los hipertensos, a los epilépticos y posiblemente a 10 enfermedades que son crónicas y que necesitan de ello. Entonces ellos dicen, es que las ARS nos van a quebrar. ¿Qué se les dice? Que pongan ellos los centros de atención primaria. Si a nosotros como ARS nos permitieran la integración vertical como pasa en todas partes del mundo, que se permite de un 30 a un 40%, mañana nosotros instalaríamos los centros de atención primaria. Como no podemos, que lo hagan los farmacéuticos, que hagan los médicos o que lo hagan las clínicas, pero que la sociedad se beneficie de esa iniciativa, de esa realidad y de esa ley que prevé precisamente los centros de atención primaria. Y ahí no tendrán problema, ellos lo venderán ahí. Entonces, porque el 90% de los productos son genéricos, el 10% es que es de marca. Y sin embargo aquí todo se prescribe por marca, no se prescribe de manera genérica ni se prescribe por fórmula. Porque hay la cultura del paciente de que el genérico es inferior al de marca y no es así. No es así. No es así. Pero yo creo que eso es parte de la responsabilidad de la sociedad de educar a la población y de que en la medida que esa población esté educada pueda tener acceso a medicamentos de calidad que no necesariamente sean tan costosos. Quiero que sepas que esa propuesta tuya, esa respuesta tan rápido, que pongan los centros de atención, no van a nosotros, a las cadenas esas famosas que hay aquí, le hemos propuesto en más de una ocasión que pongan ellos con médicos sus centros de atención primaria y que le den participación a los médicos, que ahí está el otro punto. Tienen que dividir los ingresos de las consultas entre el centro y el médico, porque es la única forma de que la lucha se haga más fácil de llevar. Eso es correctísimo. Ahora, lo que pasa es que a ustedes lo quieren presentar como que se lo quieren ganar todo, que el intermediario de un 15% es un exceso. Mire, nosotros no tenemos, ojalá nosotros tenemos ese porcentaje, para que usted tenga una idea, de cada peso que una ARS de nuestras asociadas recibe, paga al prestador de servicios de salud, llámese clínica, laboratorio, farmacia, estudio diagnóstica, consulta ambulatoria, 94 centavos. Es decir, que la siniestralidad es un 94%. Quedan un 6% para hacerle frente a los gastos administrativos que
una entidad como una ARS, que es una entidad Se especializada. está caminando hacia eso y no se va a lograr que las ARS sean los dueños de los centros de salud. Pero mira lo que está pasando. Yo le digo a usted que centros de imágenes ya tienen laboratorios instalados y centros de laboratorios están montando imágenes ya. Es decir, que poco a poco la farmacia se puede integrar. Yo pienso que sí, eso es una manera, eso es un ejemplo que habría que replicar. Lo único que hacerlo dentro de un concepto de ese centro de atención primaria con capacidad resolutiva, que tenga esos aspectos básicos, pero qué bueno que haya esa unión entre diferentes actores para que precisamente se eliminen asperezas y todo el mundo pueda ofrecer un mejor servicio y además no haya esa competencia de que el médico quiere, que el farmacéutico no quiere, que te va a ganar menos, que te va a ganar más. Reitero que el interés de la sociedad debe estar por encima de todos esos intereses Lo particulares. que no he visto disposición de los médicos de convertirse en centros de atención primaria en asociación. Porque digo, si no es costoso para el médico juntar 10 médicos y hacer un centro de atención primaria, porque se trata de un local, solamente ahí no hay que hacer una sala de cirugía de 10 millones de dólares. Y además, ni una resonancia magnética. No de última generación, son los servicios básicos. Seguro. Ahora, aquí se juntan 10 médicos. El médico de antes, José, el médico de antes que andaba con el maletincito, curando familias completas. Claro. ¿Qué hacía el médico? Te hacía el parto, te atendía el niño, te atendía el viejo con la presión. El mismo médico, el médico familiar que andaba casa, a veces tú lo llamabas e iba. Claro. Pero a eso es que vamos a tener que caminar. ¿No? Y tenemos que caminar hacia eso. Pero fíjense, para completarle la ecuación, de los 100 pesos, pagamos 94 a los prestadores de servicios de salud. Nos quedan 6 pesos. Por ahí hay que tener gastos administrativos que son importantes en una entidad que requiere un empleado de categoría como son médicos, técnicos con una tecnología de punta, porque hay que enviar todos los días a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales diferentes esquemas donde se reporta todo lo que hace una ARES. Una administradora de riesgos de salud es una de las instituciones más transparentes de toda la sociedad, porque tiene que decir todo lo que recibe, todo lo que paga, todo lo que hace. Por esa razón, nosotros todos los años vamos a los medios de comunicación y decimos todo lo que hicimos, cuánto cobramos, cuánto pagamos, cuánto nos ganamos, cuánto perdimos. Entonces, para terminar la ecuación, ¿usted sabe por qué las ARES sobreviven ahora mismo? Porque producto de sus inversiones en sus patrimonios y de las reservas técnicas, se produce un interés financiero que se compensa la pérdida técnica, porque técnicamente hay pérdidas en el plan de servicios de salud, el PDSS. Dos preguntas finales. Una es, el otro día una ARS pequeña le hacía una crítica a Humano, diciendo, es que ellos andan con un cuchillo en la boca buscando todos los días más afiliados y son muy agresivos. Entonces yo le dije, ¿tú sabes cuál es el problema? Que Humano sabe que ese es un negocio de volumen. Y si el médico y las ARS pequeñas no entienden que es un negocio de volumen, no van a poder entenderlo. Y la otra cosa es pedirte que nos diga, ¿cómo ve las ARS el copago? El copago es algo necesario para que haya una conciencia de usar los servicios que usted los requiere. ¿Y usted es para que no le cueste gratis o para que ustedes reconocen que el honorario que pagan es muy bajito? Mire, los honorarios son una cosa muy relativa. Primero, no lo establecemos nosotros, lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social. Segundo, los médicos cobran adicionalmente al afiliado unos honorarios porque es un médico especialista. En atención primaria, el copago son 100 pesos. Entonces, eso no es mucho para que la gente no se vaya a pasar el día echándose fresco en aire acondicionado. No, una consulta que ustedes pagan 300 pesos y que el médico recibe 274, paga 200 pesos de copago, en términos promedio. Quizás un poquito más. Pero nosotros estamos de acuerdo en que esos honorarios médicos se aumenten. Lo único que hay que saber
¿dónde va a salir el dinero? Porque la consulta ambulatoria es uno de los servicios más demandados de la sociedad. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en los hospitales que dan servicios de, ¿cómo se llama?, que le cobran a los pacientes una parte? Gestionados. Autogestionables. Sí, la experiencia es buena. Hay muchos hospitales como la Plaza de la Salud, el Marcelino Vélez Santana, el doctor Ney Arias Lora, el profesor Juan Bosch, que dan un servicio eficiente y que son parte de la red de prestadores de servicios de salud de las ARS. Yo creo que eso es un ejemplo bueno y que la gente recibe una atención de calidad. Y hay un pequeño copago precisamente para que haya un equilibrio y que real y efectivamente la gente no se vaya al hospital, como le decía, a pasarse el día porque le duela un poquito. ¿Ustedes apoyarían que las clínicas privadas tengan atención primaria? 100%, siempre y cuando lo hagan como manda la ley. Un centro con capacidad resolutiva y que no sea una habitación de la clínica. Que no sea dentro de la clínica. Claro, tiene que ser fuera porque entonces sería lo mismo. Si usted lo pone en una habitación de la clínica, en un consultorio de la clínica, eso no es un centro de atención primaria. Un centro de atención primaria es un sitio donde hay esa capacidad. Tú dices como inversión, entonces. Sí, porque es que nosotros no nos lo permite. Nosotros también abogamos porque un día la ley se modifique y que se nos permita parte para nosotros tener esos centros de atención primaria y controlar cosas. José Manuel, ¿tú quieres añadir algo que quiere que el usuario y el que oferta el servicio sepan? Sí, simple y llanamente que reitero por enésima vez que se cumpla la ley, que se revise el per cápita acorde como lo establece la propia ley, que se implemente atención primaria y que cada día sigamos avanzando para que la sociedad dominicana reciba unos servicios de salud más eficientes y que llenen las expectativas, que haya una medicina preventiva en vez de curativa. Y cuando el colegio médico te pide subir la tarifa, ¿qué le dices? Que estamos de acuerdo con eso siempre y cuando los trabajadores y los empleadores aporten los recursos necesarios que implica ese costo adicional, porque es una decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional de Seguridad Social, no nosotros. Un momentito, que suban entonces el 10%. Eso es una manera, porque si no alcanzan los recursos para hacerle frente a esa... Porque con los recursos actuales no da para subir la tarifa. Eso tiene un alto costo. Para que tengas una idea, 100 pesos en la consulta ambulatoria significa 2.200 millones de pesos. Te reitero, si se sube 100 pesos. Si se sube 100 pesos. Bien. José Manuel, gracias por estar con nosotros y quiero darte la información de que si se trata de educación en estas áreas, pues pueden contar con la revista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.